Pues oremos. Señor Padre Santo, te adoramos en esta mañana. Bendecimos tu nombre, Señor. Me pongo en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús, para que seas tú, a través de mis labios, Señor, por tu Espíritu, hablándole a tu congregación, a tu pueblo, Señor. Padre, te quiero adorar en esta mañana y exaltar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estimados hermanos, somos llamados a una obra aquí en este pueblo. Vamos a enfocar el mensaje de hoy desde la perspectiva de que somos obreros del reino de los cielos y que hemos sido llamados a trabajar en su reino en este pueblo específicamente. Y en el reino de Dios hay sus normas para... Él tiene sus normas escritas en la Santa Escritura y nos enseña cómo Él quiere que trabajemos y cómo seamos eficaces en su reino, en la labor que Él nos ha encomendado y que desde antes de la fundación del mundo Él tiene provista para estas almas que Él quiere salvar en este pueblo. Entonces, vamos a enfocarnos en lo que el Señor quiere hacer en este pueblo y cuál es nuestra función y cómo debemos trabajar. Por eso el Señor Jesús, que es nuestro modelo, que es el Hijo de Dios, que fue el que pagó el precio para la salvación tuya, mía y de este pueblo, Él nos dio una serie de directrices y nos puso el ejemplo y nos dijo cómo teníamos que ser eficaces en su reino para conquistar del reino de las tinieblas al reino de la luz las almas que están perdidas. El título del mensaje lo he llamado Llamados a ser llenos del Espíritu Santo. Llamados a ser llenos del Espíritu Santo. Y Dios, desde el Antiguo Testamento, desde antes, nos está prometiendo, no ha hecho una promesa de que Él va a llenarnos de su Espíritu Santo. Y desde Ezequiel y algunos más y otros profetas, todos los profetas y libros del Antiguo Testamento, el Señor nos está hablando. Y en Ezequiel 36:25 nos dice específicamente una promesa que Él esparcirá. Habla primeramente a su pueblo Israel, pero por ende a nosotros también, que somos injertados en la vid verdadera que es Cristo. Y nos da una promesa, que vosotros esparciré agua limpia sobre vosotros y quitaré y limpiaré todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos lo limpiaré. Y también nos dice ahí mismo en el versículo 26 que nos pondrá dentro de nosotros un nuevo corazón, un espíritu nuevo, para que quitarnos de nosotros el corazón de piedra de nuestra carne y poner un corazón de carne. Y dice, y de cierto, sobre vosotros, o sea, en vosotros, en ustedes, en nosotros, pondrá su Espíritu Santo, para que podamos andar en sus estatutos y guardar sus preceptos para ponerlo por obra. Entonces, Dios quiere que tú y yo pongamos por obra sus estatutos y así podremos hacer y realizar la obra que el Señor quiere que tú y yo hagamos. Primero en tu casa, en tu vida, con los vecinos y en este pueblo que estamos enfocado hoy. Luego, en el Nuevo Testamento, justamente cuando empieza Juan el Bautista, nos anuncia, nos da una promesa también y les dice, está anunciando por ahí, proclamando, yo a la verdad bautizo con agua, dice Juan el Bautista, pero detrás de mí vendrá alguien, y ese alguien es Jesús, que lo bautizará
con Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no podemos ir solo con las palabras, sino tenemos que ser investidos de ese poder del Espíritu Santo para que podamos obrar espiritualmente en el reino de los cielos y ser eficaces. Somos llamados no solo a tener el Espíritu Santo, sino a ser llenos de Él, para que a través del poder que nos da el Espíritu Santo, saber escuchar la voz de Dios, entender lo que Él dice, cuál es el propósito en cada momento y en cada lugar, y ser eficaz en esa obra que Él nos ha llamado. Dios nos ha llamado en particular a cada uno de nosotros a tener el carácter de Cristo. En este sentido, como hemos dicho que estamos enfocando este mensaje a nivel congregacional, tú y yo somos llamados a llevar el mensaje aquí, pero individualmente tú y yo como piedras vivas tenemos que ser llenado a plenitud, porque Dios quiere, y si pertenece al reino de Dios, nos exige de que le pidamos a Él. Dice, no tenéis porque no pedís. Así que no sé cómo está tu condición, pero sí nos enfatiza el Señor que pidamos, insistamos, persistamos en buscar esa llenura de su Santo Espíritu para que esa obra sea poderosa en la vida de otros, en este pueblo especialmente. Y tú y yo, ahí sí entramos personalmente, tenemos que hacernos como un escáner, una evaluación de nuestra vida, de nuestro cuerpo, personalmente, de cómo estamos delante de Dios, de cómo estamos cómo está nuestro corazón, dónde está enfocado, nuestras prioridades, dónde están enfocados y cómo están. Y si no está de acuerdo a la voluntad que Dios quiere, y no está lleno de su Santo Espíritu, Él te dice, nos ha prometido desde antes de que Él quiere esparcir esa agua limpia, ese Espíritu Santo, y que pidamos, hermano. Y qué bien que hacemos que oramos. En este caso, estamos orando para que Dios nos ayude y nos fortalezca. Los jueves oramos para que, en ese sentido, para que este pueblo se le abra el corazón, se le abra la mente y tengan expectativa para que Dios pueda entrar en su corazón. El reino de Dios, hermano, como lo sabemos, es espiritual. Y solo espiritualmente seremos eficaces. Con la palabra de Dios, obviamente, pero con la unción del Espíritu Santo. Si no, somos simples trabajadores en el reino, pero no seremos eficaces nunca, porque solo el Espíritu Santo es el que cambia a la persona. Nosotros solo le hablamos lo que el Espíritu Santo ha dicho a través de la palabra de Dios. Cristo ha dicho y se la ha revelado a través del Espíritu Santo a los que han escrito la Biblia, y nosotros somos simples voceros de la palabra de Dios, pero en el sentido natural somos simples voceros, pero en el espiritual somos los embajadores de Cristo y somos los responsables de arrebatar el reino de las tinieblas, arrebatarle esas almas para el reino de la luz. Y eso solo lo podemos hacer exclusivamente y primordialmente siendo llenos del Espíritu Santo. Vemos que el Señor Jesús nos enseña luego inmediatamente de la resurrección en Hechos capítulo 1 versículo 4 nos dice que Él le encomendó, le exigió, para decirlo de una manera así un poco drástica, le dijo a los discípulos que antes de salir, no salieran de Jerusalén sin antes ser investido
del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que, como hemos dicho anteriormente, es el que nos da la capacidad espiritual, no intelectual, intelectual también obviamente, pero intelectual lo podemos adquirir hasta en las universidades. Pero la capacidad y el poder espiritual es el que nos da. Y Él le dijo claramente a sus discípulos, y nos lo dice a ti y a mí, porque Él es nuestro modelo. Antes de salir, sé lleno del Espíritu. Y podemos ver que en Marcos, cuando Marcos narra en su evangelio este mismo episodio, en el capítulo 16, versículo 14 hasta el 17, nos narra que inmediatamente el Señor le hizo ciertas recomendaciones, las cuales los recriminó a los discípulos, diciéndole que por falta de fe, la falta de fe, que no habían creído lo que le habían contado de que Él había resucitado. Inmediatamente Marcos narra que dice: id por todo el mundo a predicar el evangelio, y los que creyeren serán salvos, y el que no creyera será condenado. Y luego dice: y estas señales les seguirán a los que creen, ¿no? En mi nombre echarán fuera demonios y tal. Pero aquí el orden que Marcos da es diferente al que Lucas da en Hechos capítulo 1. Marcos no menciona de que esperen antes de. Entonces, muchas veces podríamos equivocarnos o cambiar el orden de salir así con nuestra propia fuerza, con nuestra propia buena voluntad, pero humana y con buenas intenciones. Pero si cambiamos el orden, si ponemos otro orden que no sea primero, que estamos trabajando para el reino de Dios, el reino es de Dios, no nuestro, trabajamos en el reino de Dios, y que Él ha puesto que espiritualmente tenemos que ser llenos del Espíritu para poder ser eficaces. Lo reitero muchas veces porque podemos equivocarnos en ese sentido, de ir con buena voluntad, como hemos dicho, pero solo incluso convencer a la persona, tratar de convencer. Nosotros no tenemos que convencer, en el reino de Dios no se convence. En el reino de Dios el Espíritu Santo da convicción, y hace convicción, que no es convencer, hace ver al pecador las faltas que está, el estado que está, nos hace ver en el estado que estamos, y a través de ahí nos da la intención de cambiar, y nos cambia. Así que somos llamados, hermanas y hermanos, a ser eficaces en el reino de los cielos, a ser eficaces en este pueblo, que Dios ha puesto este lugar con un propósito específico. Así que desde un principio tenemos que ir con las normas, las leyes que Dios ha puesto, las recomendaciones, el ejemplo que Cristo dio a su iglesia, a sus discípulos, y por eso no debemos caer en la tentación de buscar estrategias modernas, estrategias que son empresarias, por ejemplo, que son económicas, estrategias de este mundo. Este es un reino espiritual, y las estrategias tienen que ser espirituales, y están escritas claramente ahí. Que Dios nos ayude a siempre estar enfocado en estar lleno de su Espíritu, hacer su voluntad. Pero para hacer su voluntad tenemos que escucharlo. El Señor quiere que tengamos una comunicación en ambos sentidos. Para allá oramos y escuchamos lo que Él dice. Una comunión, una comunicación, luego tenemos la comunión con Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, si en verdad anhelamos vivir como Cristo vivió y hacer las obras que Cristo hizo y nos encomendó que hiciéramos, urgentemente tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Reiteramos esto porque creo que es lo imprescindible para ser eficaces. Y como sabemos, hemos estado en un tiempo de
en nuestra casa, resguardado, hemos estado apartados con nuestros seres íntimos, y todo Dios lo permite con propósito. ¿Y por qué? Yo creo que Él nos ha llamado en este tiempo a buscar su presencia y ser lleno de su presencia, porque hemos tenido esa oportunidad en este tiempo. Y ahora que vamos a salir, o estamos saliendo de este confinamiento, creo que debemos salir como el Señor encomendó y le dio a los discípulos el poder, le derramó el Espíritu Santo, y salieron con poder y transformaron el mundo. No fueron muchos, solo fueron 11 que fueron llenos con esa misión. Obviamente el Espíritu Santo cayó sobre muchos, más de 120, ¿no? Pero que Él encomendó a esos 11. Aquí habemos más o menos eso. Somos llamados a transformar este pueblo. Y la verdad que el Señor nos ponga esa ilusión, esa pasión por buscar las almas. Creo que la tenemos, pero que cada vez más nos ponga esa inquietud de buscar esa alma, de arrebatarle las almas que están aprisionadas por el enemigo por distintas formas. Y quiere el Señor llevarlo, traerlos al reino de la luz, y tú y yo somos esos embajadores y esos responsables. Por eso tenemos que insistir que en este tiempo que nos queda todavía, que estamos saliendo, continuemos enfocados en eso, en la llenura y en buscar, y que este pueblo se convierta de sus ídolos, cambie aquellos que están en depresión, aquellos que están como estén, fuera de la voluntad de Dios, traerlo a la voluntad de Dios. Y el texto que vamos a leer es en Lucas capítulo 11, versículo del 9 al 13. Lucas 11, 9 al 13. Dice el Señor Jesús: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que es celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más vuestro Padre, nuestro Padre celestial, que ha prometido, que quiere esparcir agua sobre nosotros y llenarnos de su Espíritu, si le pedimos insistentemente? Antes, en este versículo, en este pasaje, nos dice que había una persona que insistía ante su amigo en buscar comida para darle a otra persona, y fue importuno, y dice el Señor que solo por su importunidad el amigo le dará lo que él le pedía. Y cuanto más nuestro Padre, si insistentemente le pedimos a Él, nos llenará de su Santo Espíritu. Y el Señor promete a dar a todos, no a algunos, a todos sus hijos, la llenura plena del Espíritu Santo. Promesa que se cumplió primero el día de Pentecostés. El día de Pentecostés fue la primera vez que se cumplió esa promesa, y sigue vigente para nosotros, para ti y para mí. Por tanto, seamos perseverantes en pedir y buscar diligentemente esa llenura que ha sido prometida por Dios. Y así como Jesús necesitó el Espíritu Santo para llevar a cabo su ministerio en la tierra,
Estamos hablando de Jesús hombre. Jesús era Dios y hombre. Como hombre necesitó esa llenura para hacer la obra que él hizo, hacer su ministerio, y para la resurrección, que fue el Espíritu que lo resucitó. Así como él, también nosotros lo necesitamos imprescindiblemente para hacer esa obra y para nuestra futura resurrección de nuestro cuerpo. El Espíritu Santo toma lo que es de Cristo y lo revela al creyente. El Espíritu Santo es el canal, la persona que transmite y revela la voluntad y los beneficios de Dios, los beneficios de la salvación en Cristo a través de su palabra. A través de su palabra, hermano. Dios es espíritu y su reino es espiritual. Nunca podremos ver o andar con los ojos, andar en el reino de Dios y trabajar en el reino de Dios con los ojos y con los pies naturales, o sea, con los pies humanos. Por tanto, hermano, pidámosles a Dios que seamos llenos de su Espíritu Santo y así poder entender en cada momento cuál es su voluntad, su propósito en tu vida y en la vida de los demás, los cuales propósito y voluntad están en su palabra. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo la conozco y le doy vida eterna. Oyen mi voz. Dios quiere tener contigo y conmigo una comunión directa, y como he dicho antes, en ambos sentidos. Y así seremos eficaces y haremos esa obra que Dios ha querido o quiere que hagamos tú y yo en este pueblo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu estrategia que ha puesto en tu palabra, que ha escrito, Señor, para que nosotros andemos en ella y cumplamos en ella. Señor, te quiero presentar la vida de cada hermano que está trabajando y que tiene proyecto de trabajar en tu reino aquí en este pueblo, Señor, para que seamos llenos de tu Santo Espíritu, para que podamos ser eficaces, Señor. Y te presentamos este pueblo de Benalmádena, Padre, para que seas tú abriendo los cielos, Señor, para este pueblo. Ya ha empezado con la apertura de esta iglesia, y que nosotros podamos andar y ser eficientes, ser buenos oidores y hacedores de tu palabra y de tu voluntad para este pueblo. Y te rogamos por muchas almas para ti, para Cristo, que fue el que pagó el precio. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano.